Bienvenidos todos. Vamos a su Biblia, por favor. Estamos en este tema que hemos venido desarrollando todo este año. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. ¿Listo? Dios va a cumplir su propósito y nos va a llevar donde corresponde que estemos. Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos crea con un propósito, nos habilita para ese propósito, nos da la herramienta para ese propósito, nos da un oficio dentro de ese propósito y Él va a suplir para ese oficio. Y dentro de ese plan maravilloso que nada se le escapa, que algunas cosas usted puede decir que son buenas, que son malas, que no me gustaron, que sí me gustaron, Dios tiene control absoluto y total. En ese plan maravilloso, Él está interesado no solamente en que andemos, sino que andemos con Él, en Él y para Él. Que cada paso sea en Él, con Él y para Él. Como una oveja al lado de su pastor. Y entonces Él nos da una figura preciosa aquí en el capítulo 49 de Isaías, versos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de que Él nos compara con una oveja. Y Él es nuestro pastor, como dice el Salmo. ¿Se acuerdan qué Salmo tiene esta figura? El Salmo 23. Y en ese pastorear, Él permite que yo tenga sed, que el sol me fatigue y que tenga ausencia de pan. ¿Para qué? Para que yo me deje pastorear de aquel que tiene agua, tiene pan y tiene sombra. Ese es el sentido de algunas aflicciones de la vida. Y Él me quiere pastorear. Y Él me pastorea de todas maneras me va a pastorear. Ya sea que me conduzca por el camino, que me conduzca, o sea que me guíe. Porque hay un momento en que Dios en su misericordia me va guiando. Pero cuando yo como oveja me pongo a saltar de la vereda, del camino, del rebaño, Dios ya no solamente me va a guiar en su amor, sino que en su amor me va a conducir. Como cuando allá el juez le dice al policía, por favor condúzcamelo a este lugar. ¿Me hago entender la figura? ¿Me llevan la idea? Y muchas veces nuestro corazón se quiere desperdigar en los caminos de la vida y Dios nos hace conducir por el camino donde Él quiere que vayamos. ¿Y a dónde nos quiere llevar el Señor? A que estemos cerca de Él, a ser apacentados junto a la cabaña del pastor de los pastores, que es el Señor. ¿Y cómo quiere conducirnos Él? ¿Se acuerdan que en esto que vamos el domingo pasado? Él provee para lo que me mandó a hacer. Si yo soy pastor y me la doy de comerciante, voy a ser pésimo comerciante y donde ponga la mano todo se va a secar. ¿Me hago entender? Usted nunca haga sociedad con un pastor que esté huyendo del ministerio. ¿Yo? Si le ponen a criar vacas, las vacas se mueren. Si se pone de músico, lo sacan. Como el chacal de la trompeta, se destiempla la corneta esa, ¿se acuerdan? Si se pone de hacer otra cosa, usted se está montando en el barco donde va Jonás. Y ese barco se va a estremecer. ¿Por qué? Porque Dios le provee a cada uno para su oficio. Dios no provee para mis sentimientos o para mi necesidad, la necesidad que yo creo que tengo. Dios provee para lo que me mandó a hacer. Dios a uno les da talentos. Y esos talentos son para adorarle a Él. A otros les da intelecto. Ese intelecto es para predicar lo que es de Él. A otros les da un don de hacer la riqueza. La Biblia dice que a uno les da el don de hacer la riqueza. ¿Se acuerdan? Y a otros dentro de ese don de hacer las riquezas el don de disfrutarlas. Pero Dios es el que da. Hay a unos que les da el amontonar y a otros el disfrute. Hay a unos que les da el tener para que den con generosidad. Por ejemplo, hay familias donde hay un hermano que suple para otros hermanos. O hay 11 hermanos y uno solo sostiene a papá y a mamá. No sé si se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque los otros hermanos, ¿por qué? Porque uno arma sindicatos. Si todos somos hijos, ¿por qué me toca a mí todo? Llevarlo al médico, comprarle la ropa, hacerle esto. Y uno trata de hacerle sindicato a Dios. Porque uno cree que es con los hermanos. Usted y yo tenemos cara de sospechoso, ¿cierto? ¿Por qué mi papá si tuvo 5 hijos, por qué me toca a mí? ¿Por qué? Porque Dios le da
para el oficio que le encomienda. Y si a usted le encomendó ese oficio, ¿quién es usted? Y usted persiguiendo a su ex esposo para que le eche pote, hasta con el pote le va a dar, porque si Dios le suple a usted, déjelo quieto. O sea, usted cree que no opera la justicia, pero Dios es un Dios que suple a lo que me encomendó hacer. Bueno, y en eso que me encomendó hacer, mire cómo Dios va llevándome. Todos nacemos con un propósito y un oficio a cumplir. En el Salmo 49 comienza diciendo: yo te hice nacer, yo te di un perfil, unas competencias, te di un camino, te permití estudiar, te permití entender, te permití perfilarte para lo que yo quiero hacer contigo. Y en el verso 5, por favor, en el verso 4, mira, ayúdeme con esto, Chequina, dice: por cuanto conozco que tú, 49:4, por favor. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano, sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con el Dios de Israel. Un momento en que con todas las promesas que tenía el profeta, llegó la depresión a su casa, a su corazón. Y si le pasó al profeta Isaías, que era el Pablo del Antiguo Testamento, que era un hombre que tenía un mensaje de parte de Dios terrible, llegó la depresión a su casa, dijo: pero yo veo que hago tratando de agradar a Dios, pero no veo que vaya para ningún lado. Y uno puede decir: ahorita Dios va y lo rescata y le dice: mi siervo eres tú, y te voy a llevar y te voy a sustentar. ¿Y sabe qué hace Dios? Vamos al 5, por favor. Ahora pues así dice Jehová, el que me formó en el vientre, en el vientre para ser su siervo. Le dijo: mire, te puedes estar deprimido, pero con depresión o sin depresión vas a cumplir este propósito: volver el corazón del pueblo a Dios. Punto. Usted que es mamá sabe de qué estoy hablando. Mire esto: cuando el niño entra a las 7 de la mañana al preescolar y él se levanta a las 5:30, se lava los dienticos, se arregla, a las 6 está así para el desayuno, usted como mamá, usted siente que todo está en calma. Vamos, Pepito, al jardín, al colegio, él ya está listo. Entonces, ¿qué hace la mamá? Le quince un cachete, lo monta el carrito, lo lleva de la mano y lo entrega ya a tiempo. Todo funciona como un reloj. No sufre la mamá, ni sufre el paciente, ¿cierto? Pero cuando el niño entra a las 7 y son las 6:45 y no se ha levantado, la mamá se le paran los pelos así de punta, comienza a echarle agua, a hacer escándalo, regaña al esposo, regaña al mayor, regaña al chinito, quiere que no tener televisor porque se trasnocharon y todo se vuelve caótico. Pero mire esto: a última hora lo toma, lo baña, tiene que bañar en 5 minutos, lo bañó en uno solo, antes le amarraba el cordoncito, ahora se lo echó al hombro y ¡pum! A las 7 de la mañana está ya, con la cara, y pone la mejor cara para que la profesora no se dé cuenta que la vida está caótica, y llegan a cumplir el objetivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Llegaron al punto? ¿Llegaron a la hora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? El procedimiento. Al final de la vida usted va a llegar allá. Sus hijos van a llegar allá. Su hogar, su esposa, la iglesia va a llegar allá. O con el tiempo y los procedimientos despacios, o va a ser conducido. Lo cogen de aquí, no le van a dar tiempo para que respire, que le ponga los zapatos para que desayune y lo van a establecer hasta allá. Y mire que Dios en su misericordia nos aconseja, dice: hay dos caminos para hacer las cosas siempre. Escoge el camino que conviene para que no sufra, porque Dios sigue siendo Dios. Estando el pueblo en el desierto, en un lugar que llamaban
Meriba y Masat, habían dos caminos, Meriba y Masat, y él dice, hoy coloco delante de ustedes dos formas de hacer las cosas, dos caminos a escoger. Y dice, yo les aconsejo que escojan el camino de la bendición para que vivan. Nos muestra los dos caminos. Si usted quiere seguir siendo rebelde, llevando angustias, experimentando dolor, no pasa nada, Dios va a seguir siendo Dios. Vas a llegar a la puerta del preescolar, para que me entiendan. Pero yo te aconsejo que escojas el camino donde no solamente vas a vivir, sino que vas a estar reposado y en paz. Él estaba en depresión, voy al 6. Y en esa depresión Dios le dice, más allá de tu depresión tienes un oficio por cumplir. Más allá de tu necesidad tienes un oficio por cumplir. La mente de Dios, cuando digo la mente de Dios, son esos planes que Él tiene, que son prospectivos, son evolutivos, van mucho más allá. Cuando nosotros vemos lágrimas de dolor, Él está viendo el momento para ser corregidos. Cuando nosotros fracasamos en el intento, Él está viendo el material para hacer las cosas nuevamente. Cuando nosotros nos sentimos pecadores, Él ve la oportunidad y arrepentimiento. Nosotros creemos que hay una laguna donde no hay vida. Él está viendo un charquito donde te vas a lavar y vas a salir transformado. Él dice, sí, tienes un oficio, que es volver el corazón de Israel a Dios. Y dice, pero para mí es poquito. Eso, Señor, es que yo soy la mamá más sufrida de todo el universo y sus alrededores. Porque estos 3 chinitos me han sacado canas. Mi mamá tuvo 11. Hay gente que es de mayor avivamiento y tienen 15. ¿Sí me van a entender? Señor, que pobrecito yo, porque el médico me dijo que me iban a hacer por aquí. Hay gente que tiene, me han abierto aquí. ¿Sabe qué? Dios le dice lo que le dijo a Elías. Señor, yo soy tan bueno y me quieren matar por servirte a ti. Tan solamente yo he quedado. Dios le dijo, espérate. Como tú, hay 7,000 en Israel. Porque nosotros creemos que mi circunstancia es la peor de todas, que mis pecados son más grandes que los demás, que mis dolores son más dolorosos que los demás. No, Dios le dijo, mire, esta circunstancia va a pasar. Eso es poco para mí. Y a partir de aquí, el verso 6 y 7, el verso 6, Dios le dice, todo esto que has vivido, que has experimentado, es para que entiendas que la única esperanza soy yo. En el verso 7, por favor, al final dice, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Un hombre en depresión, quebrantado, Dios le está diciendo que lo escogió. Que esto no cabe en la lógica humana. Cuando alguien conoce al Señor en medio de la prisión, y uno dice, perdí años, y allá en medio de la prisión conoció al Señor. Yo he conocido al Señor que suple en medio de la escasez, en medio de la enfermedad he visto al Dios que sana. En medio de la torpeza he visto al Dios que perdona. Porque uno es muy torpe. Que si Dios nos pagara de acuerdo a nuestras obras, cae un rayo y lo consume. Pero he conocido al Dios de perdón en medio de esa torpeza. Y en medio de esa depresión, Dios no lo desecha como usted desecha al Señor del espejo. El Señor del espejo es usted. Cuando dice, no me hubiera metido con Pepita, no hubiera gastado esa plata en cositas, no me hubiera comprado ese celular que se me partió y me faltan 30 cuotas por pagar. Y usted dice, terrible yo, terrible soportarme a mí mismo. Dios le dice, te escogí. ¿A qué me refiero? Dios no está ahí dándole a la misma puntilla con el martillo, es que usted es malo, es malo, es malo. No, espérate, te escogí.
Esto habla de la elección de Dios aún siendo malo. Te escogí. Al final, aquí dice te escogió. Pero mire que toda la agenda de Dios para nuestra vida se basa en esto. Porque fiel es, ayúdenme, el Santo de Israel. La agenda de Dios no se basa en su poder, se basa en su santidad. Acuérdense ustedes que en el Apocalipsis dice, y los ancianos decían santo, 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 no decían Dios todopoderoso, poderoso, poderoso, decían santo, santo, santo. Como Dios es perfecto y nosotros éramos imperfectos, Dios creó el puente para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda y pueda acercarse al Padre. Nos acercó a su santidad. Todo su poder, toda su creación, todo cuanto existe, es para acercarnos a su santidad y ser aceptos a Él. Toda la agenda se basa en que Dios es santo y quiere corregirme a mí para satisfacer su santidad. Y no solamente a mí, tu casa, tus hijos, tu forma de hacer, de pensar, de obrar. ¿Para qué? Para satisfacer su santidad. Me escogió para santificarme, para perfeccionarme. Eso es lo que Él está diciendo a Isaías. Más allá de tu autopercepción, yo te escogí. El Señor, estoy sufriendo, te escogí. Señor, he sido torpe, te escogí. Y sigue diciéndole algunas cosas que ya las hemos venido tratando, que no las vamos a tratar porque queremos salir de ahí. Dice, te escogió. Y en el 8 dice que lo escucha, que lo guarda, que lo restaura. Mire esto. ¿Cuál fue el antídoto contra la depresión del profeta Isaías? Las promesas de Dios. Dios le dice, sí, es verdad. En el mundo tienes aflicción, te ha tocado pasar por el valle de sombra de muerte, has pasado por la fatiga, pero hay promesas que siguen firmes. Dios sigue firme. Dios no conoce la derrota. Le dijo, coloque la mirada en las cosas que hay para ti. Bueno, hasta ahí cualquiera se alegra, ¿cierto? Pero mire esto, Dios va mucho más allá. ¿Cuántos han visto promesas cumplidas de Dios? Amén. Yo sé que todos hemos visto promesas cumplidas de Dios. Dios cambia nuestros enfoques cada rato. Dios nos doblega cada rato. Dios ha cambiado esos sapos en príncipe. Dios cambia esos Peter Pan que quedan pequeñitos eternamente en señores responsables que quieren amar a sus esposas, que quieren honrar a su familia. Mire que cuando uno cambia esto, cuando uno ve a un adolescente entre los 14, 17 y 18 años, uno dice, he creado un monstruo. Seguro que sí. Porque no escucha al profesor, no escucha a la mamita, no escucha a nadie. Pero Dios llega y les da una vuelta en el camino, ajusta un poquito la tuerca y da una nueva esperanza. Y en esas promesas que uno ve y dice, wow, Dios me enderezó el camino y me cambió la historia. Y sí, y eso saca a cualquiera de la depresión. Pero Dios va mucho más allá. ¿Cuál es el sentido de la transformación de mi alma? Vamos a ver, voy a ir al 9. ¿Estamos sobre el 9? Para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas, oye, tengo una noticia. ¿Cómo se lo digo? Mire, hermanos, usted cuando está levantando hija, usted sabe que en otro lugar alguien está levantando hijo y los dos fueron felices, comieron perdices y se fueron de la casa y nosotros quedamos como un champiñón. ¿Sí me hago entender? O sea que nosotros proveemos para que otra persona vea y experimente el plan de Dios.
Cuando ustedes decían vamos a colaborar porque hay que hacer esa carretera de allá hasta acá, déjeme decirle que la carretera no era para usted. Usted sube en su carro y viene en su cicla y pasa un momento espiritual acá. Pero Dios ya tiene la vista en otros que van a venir. ¿Y sabe quién la financió? No. ¿Quién la financió? Ustedes. ¿Quiénes pagaron el cemento? Ustedes. ¿Quién pagó estas mesas, todo esto? Y otro vendrá y recibirá la palabra del Señor. Y Dios le proveyó a usted porque usted es un puente de bendición para otros. Cada vez que usted entiende una verdad universal de la palabra de Dios, no es para que la atesore solamente, sino que otro va a comer de ese fruto. ¿Me hago entender? Cuando usted estaba dando sus primeros pasitos en el Evangelio, ya Dios tenía un plan. Dios ya tenía un plan. Dios es un Dios que va hacia adelante siempre. Nosotros decimos es que Dios me quiere confortar. Mi hermanos, me conforte o no me conforte, Él va a cumplir su propósito en mí. El propósito aquí es para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas mostrados. Si usted tiene la Reina Valera, estas palabras no están en rojo. O sea, si bien este texto de la Biblia habla de lo que llaman el cántico del siervo sufriente desde el 2 hasta el 60 de Isaías, aquí tiene aplicación a la iglesia. En el Nuevo Testamento ellos citan este mismo texto como una de las encomiendas a la iglesia, que le muestren a las otras personas dónde está la libertad, para que le digan a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Amigos hermanos, hay un propósito en lo que Dios está haciendo en nosotros. Es el mismo propósito que le dijo a Abraham: te bendeciré, primer escalón, y bendeciré, ¿se acuerdan? Al que te bendiga, uy, chévere, y serás de bendición, o sea, que si Dios me provee a mí, ¿quiere bendecir a mis hijos? Amén. Si Dios le provee a la iglesia, ¿quiere bendecir a otros que aún no conocen? Amén. Si Dios me permite a mi corrección como papá, mis hijos no van a tener que pasar por la estrellada que yo me llevé. ¿Me hago entender? Dios tiene la vista en que su obra sea extendida y nosotros solamente somos instrumentos para su gloria. Porque mira, aquí somos instrumentos para que digas a los presos salir. A los que están presos en esa depresión. Él estaba en depresión y él le dijo, mira, hay promesas. Pero bueno, rico, las promesas, Señor, tú me quieres dar trabajo, me quieres proveer. Bueno, sí. Pero ¿cuál es el sentido? Dice el Señor aquí, que vaya más allá. Hay un mundo que necesita conocer de Dios. Ese evangelio de que si no te arrepientes, te vas para el infierno. Mi hermano, ahorita hay que decirle que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo le tengo que decir a los que están en tinieblas, hay una puerta, no puedo participar de su salvación, pero les puedo decir, mire, allá es el camino de la salvación. Los que andan en angustia, decirle, vayan a Cristo, el que esté trabajado y cargado, que Él nos va a hacer descansar. ¿A quién nos corresponde anunciar eso? A nosotros. Mire, hermanos, y para esto se necesita entender el plan de Dios, echar manos de las promesas de Dios y tener liderazgo. El liderazgo consiste en acción y control. Acción y control. En la vida casi todo requiere de esto. Yo controlo las cosas y yo voy haciendo las cosas. Como conducir un carro. ¿Qué necesita usted? Prenderlo, accionarlo. Y cuando él comienza a andar, ¿qué necesita? Controlar. ¿Por qué? Porque hay gente que se casa en descontrol. ¿Sí me hago entender? Después de unas copitas, después de embriagarse con una hamburguesa. ¡Ay, me ama, pastor! ¿Por qué? Porque me da chocolates. Está embriagada, hija. Y se casa en medio de esa embriaguez y se metió en un descontrol. Le pasó lo de Adán. Cuando se despertó estaba casado. Tenía Eva al lado, ¿se acuerdan?
No hubo un proceso. Y cuando yo me meto en descontrol porque alguien me dijo, este es el negocio de la vida, vamos a vender divisas, vamos a hacer esto, vamos a hacer trading, vamos a hacer esto, y usted va al banco, saca la plata y se la entrega a don tercero, y usted ya sabe cómo termina la historia, ¿cierto? Pero ¿la intención era buena? Sí, que falló. No tenía control. ¿Qué necesitan sus hijos? Control. ¿Qué necesita su control? No importa que usted tenga 5.000 millones de pesos. Si usted no tiene control, su vida espiritual necesita control. Para poder llevar a cabo esto, se necesita control. Para poder yo ser instrumento de decirle a otros, de tratar con mi familia, de tratar con la iglesia, de tratar con el pueblo, de ser responsable de mi trabajo, necesito control. Mire, hermanos, cuando no hay control, no haga nada. La historia de los negocios que fracasan es que como mi hermano no está haciendo nada, voy a ir al parque, le voy a comprar una vitrinita, voy a hacer esto para que él tenga de qué comer. Usted sabe cómo termina esa historia, ¿cierto? Como mi hijo no ha conseguido trabajo, entonces yo voy a hacer esto, y esa plata la van a comer en cositas. ¿Por qué? Porque necesitas control. La mayoría de nuestros problemas no son de capacidades, no son de provisión de recursos. La mayoría de nuestros problemas es de control. Mire, hermanos, ¿por qué yo no puedo ver ese oficio que Dios me dio, el respaldo de Dios? Porque hay algo en nosotros que no está funcionando bien, estamos disfuncionales. Vamos a Nehemías 2:17, por favor. Nehemías 2:17. Nehemías le encomiendan restaurar Jerusalén. Jerusalén es tipología del alma para este texto. Y mira lo que dice Nehemías. Nehemías era el dirigente. El que dirige tiene dos cosas: genera la acción y tiene el control. Genera la acción y tiene el control. Si usted no hace nada, nada va a pasar. Pero si usted clama a Dios, si usted busca el trabajo, si usted administra, si usted corrige, las cosas van a pasar. Para que su corazón sea corregido, necesita arrepentirse, necesita hacer. ¿Me llevan la idea? Y mira lo que dice Nehemías: el pueblo llevaba 70 años pidiéndole a Dios que reconstruyera Jerusalén. Es como cuando uno está pidiendo trabajo y madruga a las 11 de la madrugada. Y entonces dice, el gobierno no le da trabajo a nadie. ¿Sí me va a entender? O le dicen, venga a trabajar, y usted dice, ¿cuánto pagan? No, el mínimo, no me alcanza para nada. No, pero es lo que hay. No me alcanza, entonces no trabajo. Así estaba el pueblo de Israel. Llevaban 70 años clamando al Señor que restaurara Jerusalén. Y llega Nehemías. No era un superprofeta, no era un hombre superpoderoso, conocía las escrituras, pero era un hombre, discúlpeme, lo digo entre comillas, ordinario, que venía de servir al rey. Y mira que Nehemías, sin tener esas super revelaciones, observó qué le pasaba al pueblo. El pueblo estaba en depresión, estaba en una crisis económica, estaba en una crisis sanitaria. Y Nehemías le dice esto: les dije, ustedes ven el mal en que estamos. Diagnóstico. ¿Quién sabe dónde le duele a usted en su casa? Usted. Si usted es un ogro, usted le paga al psicólogo para que le diga, Señor, si usted no se sabe comportar en casa. ¿Pero usted lo podría haber visto? Sí. Si usted gana 100 pesos y gasta 200, usted paga un coach de economía financiera o en finanzas para que le diga si usted no puede consumir más de lo que gana. ¿Necesita usted la superrevelación para esto? ¿El superconocimiento? Mira lo que dice Nehemías. Ustedes ven el mal en que estamos. Dice, Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas a fuego. En el original dice, son cenizas. Vengan, bueno, el diagnóstico ¿cuál era? Estamos graves. Ese diagnóstico en su vida, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Usted o yo?
Porque si usted viene y yo le digo malote que usted es, porque usted me dice, mire, pastor, que es que mi esposa, que esto y que lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y yo le digo, pues hermano, lo que pasa es que su esposa no tiene esposo. Culpable es usted. Usted eso lo sabía. Porque si usted no se comporta como esposo, ya no se va a comportar como esposa. Si usted no se comporta como papá y da una pataleta a la mamá, pues el hijo da una pataleta a la novia, lógicamente. ¿Usted podía identificar eso? Sí. Pero cuando un tercero me lo dice, y uno dice, ¡ah! Yo no me he dado cuenta. Mentiroso, si te habías dado cuenta. Yo también me he dado cuenta de mis falencias. Él le dice, Miguel, esto está destruido. Llevan 70 años viviendo en una ciudad destruida y él le dice, esto está destruido. Le dijo lo obvio. Y dice, primero el diagnóstico. Y segundo le dice, y su puerta consumida fuego, después del fuego. Dice, vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más así. Ahí dice que dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Y esto es todo en la vida, corregirme. En cada momento de la vida tengo que tender a corregirme. Porque me puedo volver un hijo de Dios, pero incorregible. Lidiando todo el tiempo con mi carácter. Y el que me quiera, que me quiera así, termina como un champiñón viejito solo. Porque ni los hijos, ni los nietos, ni el papá, ni la mamá, ni el novio, ni la esposa, ni nadie se le van a alejar, no porque usted sea muy importante, sino que es intolerante. Dice, vengan, edifiquemos el muro, ya sé cuál es el mal, sé qué es lo que estoy haciendo mal, sé qué es lo que hay que hacer, hagamos lo que tengamos que hacer, edifiquemos y no estemos más así. Porque es que esa circunstancia les traía dolor, les traía ansiedad, les traía oprobio, les traía dolor, ¿sí me hago entender? Y si usted sabe que por ahí hay un aguijón al cual usted patea constantemente como Pablo, lo más inteligente que es, no patearlo. Si usted ve que hay una relación que es cada 3 días se ponen los guantes de boxeo, 2 días de banderita de paz, y 3 días de guantes de boxeo, yo no creo que usted haya nacido para eso. No estemos más en oprobio. Identificó el mal y se movió a la acción. Y una vez se mueven a la acción, ¿qué se necesita en esa acción? Control. En el 18, entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Asimismo, las palabras que el rey había dicho, y dijeron, levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos, ¿para qué? Para hacer el bien. Mire, cuando yo quiero decirle a los otros que salgan a la luz, a los que están en tinieblas que se muestren, yo tengo que tener ese liderazgo de hacer y de ese liderazgo de controlar las cosas. La primera administración que yo me debo a mí es a mí mismo. Nadie te va a honrar si tú no te honras. Nadie te va a respetar si no te respetas. Nadie va a hacer por ti lo que tú no estés dispuesto a hacer. La segunda administración que nos debemos es a nuestra familia. Que cuando nosotros no estemos, ¿qué podrán decir nuestros hijos cuando no estemos en su presencia? Usted sabe que hay gente que viene la esposa a consejería con el pastor y dice, no, pastor, eso no le ponga cuidado. Ella inventa cositas, es la loquita del pueblo. Y no la dejan sola con el pastor, no vaya a ser que le cuenten lo villano que es él. Y hay esposos que no pueden buscar consejería porque la esposa se enoja. ¿Por qué? Porque hay mucho rabo de paja, discúlpeme el término. La segunda administración que yo debo es a la familia. Yo puedo ser un papá que he cometido errores, una mamá que he cometido errores, pero puedo ser una persona que ha cometido errores y se ha arrepentido y se ha corregido.
Hay personas que aún van a la cárcel y se corrigen y los hijos dicen, mi papá fue, pero no hizo. Destruyó, pero construyó. O sea, tiene mayor mérito el soldado que se levanta de la batalla que aquel que nunca ha ido al campo de la batalla. No sé si alcanzo a trasladar esto. Que nosotros somos una historia de caídas, pero también podemos convertir en una historia de levantarnos constantemente. Él le dijo, levantémonos, esforcémonos. ¿Esforcémonos en qué? En hacer bien. Ayer usted ya no tiene control, pero a partir de ahora usted ya tiene control. Puede pedir perdón, puede corregirse. Mira, hermanos, usted puede llegar a ser un matrimonio después de 30 años, donde tenían dos bolsillos, donde el uno compraba un huevo, el otro compraba una papa, y usted decía mi huevo, mi papa, y nunca se pusieron de acuerdo para nada. Pueden llegar a decir, bueno, hagamos un bolsillo, vamos a trazar un camino, que decirle, bueno, hijo, venga, concertemos, podamos hacer el bien. Ya lo pasado no lo puedes cambiar, pero a partir de hoy, sí lo puedes cambiar, puede forzarse. Y cuando dice la palabra forzado es que no es solamente hogar. Señor, cambia a mi esposa. Señor, ayúdame con mis finanzas. No, esfuércese en manejar, en administrar lo que hoy tiene y en lo mucho se lo has puesto. Esforcémonos. Cuando esto implica de que tengo que coger esta carnecita y ayudarla, implica que tengo que obligarla a que haga el bien. Mire, hermanos, cuando no hay control, vamos a Hechos 32. Mire lo que pasa. Una serie de eventos terribles cuando yo no tengo control. Moisés se va a buscar las tablas escritas por el dedo de Dios en el monte Sinaí, ¿cierto? Y el pueblo que venía de la esclavitud, al ver que Moisés no bajaba, inventaron cositas. Le dieron rienda suelta a la carne e inventaron cositas. Y póngale cuidado. De pronto usted y yo inventamos cositas cuando vemos que Dios no responde, que las cosas no se dan. Dice, y viendo el pueblo, estoy en 32:1, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros porque este Moisés que nos sacó de Egipto no ha vuelto. Hay dos formas de control, mire esto. Aarón era el sacerdote y Moisés era el líder. Hay dos formas como usted puede controlar su vida. El gobierno se basa en dos cosas: intelecto y la parte almática. Si usted es una persona espiritual, puede tener gobierno almático. ¿A qué me refiero? Si Dios me dice que es para allá, aunque no lo entienda, yo sé que es para allá. En 1996, cuando eso no tenía canas, tuve un sueño, que el Señor me llevaba con una mujer de la mano a una iglesia que era de cristal, de vidrio. 1996, imagínense. El arcoíris era blanco y negro. Pero yo entendía que era hacia allá, una iglesia que era de vidrio en medio de un bosque, punto. No entendía de recursos, no sabía del ministerio, no conocía del Señor, pero yo entendía que era para allá. Hay veces que el Señor le dice, deja tu tierra y tu parentela y vete. A Moisés no le dio, a Abraham no le dio una brújula, nada. Simplemente Dios me dice que me vaya de aquí y yo me voy. Mire esto, todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Y hay personas que como usted vaya a entrar a su casa, a la oficina donde usted trabaja, a la panadería, a la zapatería donde usted trabaja, Dios le dice, no es. Y llega con carita de lobo disfrazado de caperucita. Y le dice, ¿de quién son cachetes? A usted. Y nosotros, sabiendo que la historia va a terminar mal, comenzamos a jugar la partida. Discúlpeme, suena muy carnalote cuando digo la partida. Comenzamos a hacer relaciones que no convienen en el Señor. ¿Me hago entender? Negocios que no nos mandaron a hacer. Alianzas que no convienen. Y usted ya sabe cómo va a terminar la historia. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo.
Y si la mujer es de esas que tienen ese sexto sentido activado y dice, papito, yo no sé, pero no me inspira confianza, no dice, pero usted es nuevo con esas circunstancias, te desconfía hasta, mejor dicho, hasta de los querubines. Para después, al final de la historia, le van a decir como le dice la mamá a uno, se lo dije. Bueno, ¿por qué? Porque mire que hay dos formas de gobierno, la parte intelectual y la parte almática, y las dos tienen que ir de la mano. La parte almática era Aarón, y la parte intelectual era Moisés. Usted tiene que unir estas dos partes. La lógica. El evangelio no es ilógico, es lógico. Es lógico, en todos sus estadios es lógico. Ninguna ilógica cabe dentro de la iglesia. Que usted venda su casa, que usted ofende su carro, que usted... No, nada de esas cosas. El evangelio es lógico. Usala. Pero Aarón, que era la parte almática de historia, fue presionado. En el alma están los sentimientos, las emociones, los recuerdos, la voluntad. Fue presionado. ¿A qué? A una película que no existía. Moisés se fue y no vuelve. ¿Quién le dijo a ellos que no iba a volver? ¿De dónde lo sacaron? Inventaron cositas. Creyeron que las cosas no iban a seguir, que ese era el fin de la historia. Y Moisés y Aarón, al verse presionado, es el liderazgo del alma. El liderazgo del alma siempre está arrancando pétalos de margaritas. Al verse presionado dijo, traigan los saucillos, en el 2, por favor, Chequina, en el 2, en el 3, dice, traigan los saucillos, en el 4 dice, y tomó esto de las manos de ellos, y le dio forma ¿con qué? Con buril, y les hizo de ellos un becerro de fundición. Mire, hermanos, cuando Moisés baja por allá en el 17, ellos tenían unos alaridos. En el verso 17, unos alaridos que Josué le dice, ¿qué es este ruido? Y Moisés le dice, no es ruido ni de débil ni de valiente. Ni los estaban sacrificando, ni estaban ganando ninguna batalla. Fue que ellos se pervirtieron. El becerro es un dios egipcio. Y este dios egipcio era llamado Apis, que era el dios de la abundancia y del placer. Es el hedonismo. ¿Usted por qué se quiere casar? Porque quiero ser feliz. Después de que usted corre con la pañalera para el hospital y todo eso, eso no hace feliz a nadie, hermano. Pagar arriendo no hace feliz a nadie. Eso solamente se ven en las novelas mexicanas por allá. Yo fuera feliz si tuviera un carro. ¿Usted sabe cuánto vale el seguro todo riesgo de un carro? ¿Sí me hago entender? Entonces ellos crearon un becerro de oro que era el dios de la felicidad para ellos, del consumismo y del placer. El consumismo y el placer, y lo adoraron porque ese es lo que ellos anhelaban en Egipto, consumir, tener más y tener placer. Tanto que en este evento, seguramente el pueblo estaba pervirtiéndose en una orgía. Porque querían placer, lo que yo necesito ahora. Yo te amo si tú me amas, le dice el esposo a la esposa. No, que usted no, eso no es un negocio. Yo amo porque necesito honrarla y honrar al Dios que me la dio por esposa. Imagínese que usted diga, yo te amo, hijo, porque tú me obedeces. La mayoría de las veces no lo va a amar. ¿Sí? Usted no ama a una empresa que lo hace trabajar. Ellos crearon un Dios a figura del Dios Apis que se basaba en la satisfacción y en consumir, en comer. ¿Cómo hacían la fiesta cuando llegó Moisés? Estaban consumiendo alcohol, estaban en una orgía y estaban comiendo. Y ellos se les olvidó que Moisés se fue, se les olvidaron los egipcios, se les olvidó que Aarón había hecho eso, se olvidó de todo. Es como cuando alguien
consume un alucinógeno o algo y se olvida de los problemas cuando se va y se gasta la quincena. Ahí no se acuerda que los chinitos tienen hambre en la casa. ¿Por qué? Porque se dedica a consumir, al deleite. Eso hicieron ellos. Voy un poquito más allá, por favor. Miren ustedes que dice en el 21, y dijo Moisés a Aarón, le dice el pensamiento, porque hay un momento que Dios nos permite lucidez, cuando uno dice, oye, me he dado tantos tiestazos, discúlpeme el término, en la vida, que algo tengo que estar haciendo mal. Dice, ¿qué te ha hecho este pueblo y qué has traído sobre él este gran pecado? ¿Usted sabe que hay gente que no necesita enemigos? Con él solo tiene para vivir en vergüenza y vivir en angustia. Mire, aquí el 22 dice, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Aquí la tipología del alma dice, Señor, usted sabe que yo quisiera dejar de fumar, pero es tan difícil. O se ha metido en problemas por las últimas 20 relaciones sentimentales que ha tenido. Señor, es que yo no puedo estar solo o sola. Te conoce mi debilidad. Hay gente que dice, Señor, guárdame de mi tarjeta de crédito. Usted sabe que soy débil. Eso es lo que él dijo, hay una inclinación al mal. ¿Usted cree que Moisés no sabía que hay una inclinación al mal? ¿Usted cree que Dios no sabe que usted es un amargado, intolerante? Que usted propone cosas y no las puede cumplir en cuanto a su carácter. Dice, hay una inclinación al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y le respondí, ¿quién tiene oro? Voy al 27. Voy al 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, resalto eso, para vergüenza entre los enemigos, se puso Moisés a la puerta del tabernáculo. 27, y les dijo, así ha dicho Jehová. Hay un texto aquí que en el 20 dice, y tomó el becerro y que había hecho, lo quemó en el fuego y lo redujo a polvo. ¿Por qué hizo él esto? Porque Aarón llega y le dice, mire, fue que yo tomé el oro de la mano de ellos. Ayúdeme, maestro, con este texto, ahí está en ese. Lo metí en el fuego y salió un becerro. O sea, tomó el oro, lo metió en el fuego y salió un becerro. Por allá en el 3 o 4 dice que le dio forma con buril. Y cuando llegó Moisés y le dijo, mire, el diagnóstico es que usted es un desastre como persona. Él dijo, yo no tengo la culpa, yo solamente estaba viviendo, yo no sé cómo me metí en este problema. ¿Tienes el texto? El 24 de Chequina, por favor. Con esto cierro. Y le respondí, ¿quién tiene oro? Apártelo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego. Pobrecito yo. Yo estaba solo y se me metió la vecina bajo las cobijas. Terrible. Es el tema de los papás con los hijos. El tema de yo no puedo ir a comprar algo, yo sé que está mal hecho, pero lo compré, lo hice. No me contuve y lo insulté. El esposo que termina en la cárcel, pero es que ya se lo buscó, señor juez, porque me sacó de mis cabales. El juez no le decía, ay, sí, usted es la víctima. No, nosotros somos especialistas en esto. Lo eché en el fuego y salió un becerro. Tan raro, sí. Terrible. Y usted y yo tenemos cara de sospechosos. Se lo buscó. No me di cuenta cuándo fue. Sucedió.
No, yo salía a darme una vuelta y el vecino me estaba haciendo... Pss, pss, pss. Y ahí, ¿sí me van a entender? Espérate. ¿Faltó qué? Control. Control. Yo no puedo ser instrumento en las manos de Dios si no tengo el hacer y el control. Y mire que todas estas cosas pasaron y no podemos profundizar en eso. En Éxodo 32, porque la gente estaba descontrolada. ¿Hacían? Sí hacían, pero sin un control. Ya no importa qué trabajo tengas, cuánto te esfuerces, si usted no tiene control sobre las circunstancias. ¿Cómo puedo llegar a controlar mi vida? ¿Qué hizo Nehemías 2:17? La situación mía es esta. El pueblo está destruido, pero movámonos a la acción. Una vez estemos en la acción, comencemos a controlar las circunstancias. Pastor, ¿cómo hago para cambiar? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación? ¿Ya sabes cuál es lo malote que hemos sido? Ah, bueno, listo. Ya tienes el diagnóstico. Segundo, muévase a la acción. Movámonos a hacer el bien, dice Isaías, Nehemías 2:18. Muévase, haga. Una vez esté haciendo, comience a controlar, porque es que nosotros andamos en un carro, en una moto que tiende a irse al abismo. Y ese es el corazón nuestro. Comienzan a darse las cosas y una vez comenzamos a torcernos. Y después vamos a estar diciendo, yo no sé cómo se hizo un becerro. Pobrecito yo, pero si usted hoy decide hacer un diagnóstico, moverse a la acción y tomar el control de su vida, Dios le va a ayudar. Incline su rostro por un momento. Padre, en el nombre de Cristo, hemos entendido que tus promesas están firmes a pesar de mi condición. Y que esas promesas vistas en nuestra vida tienen el fin de bendecir a otros, a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros congéneres. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nosotros no nos has desechado ni has dejado de llamarnos tus hijos. Pero te suplicamos que hoy podamos ver nuestra vida, no distraernos detrás de la Escritura, sino ver qué estoy haciendo mal y qué he dejado de hacer bien. Ayúdame, yo quiero hacer un diagnóstico de mi vida. Quiero que la obra de Cristo llegue profundo a todas las recámaras de mi alma. Padre, ayúdame a moverme a la acción a partir de hoy. Dejar de hacer el mal y comenzar a hacer el bien. Pero permíteme, Espíritu Santo, que yo me deje ordenar, que yo pueda tener control, que no me esconda detrás de mis acciones, sino que pueda tener control de todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente, iglesia, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Si alguno de ustedes quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia enseña lo siguiente, dice, cada uno dé como haya apartado o propuesto en su corazón. Si usted ha propuesto en su corazón, lo puede hacer allá en ese baulito que se ha dispuesto para eso. Dios me les bendiga.